¿Será pagana la fiesta de la Navidad? ¿Será verdad que esta celebración tiene orígenes paganos? ¿Qué pasa si un cristiano celebra esta fiesta o pone un arbolito de Navidad en su casa? ¿Está acaso pecando contra Dios? Hola, Dios te bendiga mucho, soy el pastor Jaciel Rodríguez y hoy nos toca hablar de un tema sumamente polémico, un tema que siempre genera mucha controversia en el mes de diciembre. Se trata de la Navidad, porque unos dicen que no tiene nada de malo celebrar las fiestas, Halloween, todo tipo de fiestas, mientras que otros dicen que sí afectan y otros hasta van absolutamente a lo radical y satanizan absolutamente todo. Sin embargo, ¿cuál es la verdad acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia realmente acerca de la Navidad? Y sobre todo, ¿qué debe hacer un cristiano en estas fechas? En este video vamos a analizar si es verdad que la Navidad tiene orígenes paganos. Veremos luego qué debe hacer un cristiano en estas fechas, si debe celebrarla o no. Y al final tengo una advertencia, oiga esto, muy importante, que si usted la ignora, le advierto que pudiera quedar en ridículo luego en los comentarios. Así que, por favor, espere hasta el final para comentar y atienda a esa importante advertencia que tengo para usted al final del video. Primero que todo, tenemos que recordar qué es la Navidad como tal, y esta es sencillamente una celebración occidental, hay que admitirlo, una celebración occidental que toma lugar en el mes de diciembre, donde la gente celebra principalmente el nacimiento de Cristo Jesús. Las personas ponen adornos en sus casas, pesebres, reyes magos, María, José, etcétera. Mucha gente lo hace de manera incorrecta, pero el enfoque principal de esta celebración occidental es celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, aunque también es verdad que en siglos pasados comenzaron a surgir figuras como Santa Claus, Papá Noel, los duendes, los renos, en fin, tantas cosas que desvían la atención de Cristo y que están enfocando la Navidad en otras cosas como el consumismo también, por ejemplo. Pero si realmente vamos a el origen de esta celebración, al menos de la manera como se nos enseñó a celebrarla aquí en el occidente, el enfoque de la Navidad ha sido principalmente el nacimiento o la natividad de Cristo Jesús. De eso se trata esta celebración occidental, algo tradicional celebrado por católicos, muchos cristianos, inconversos, pero que es verdad que ha tenido su enfoque principalmente en Cristo Jesús, aunque insisto, han intentado tantas veces quitar el enfoque de la persona de Cristo para enfocarlo en Santa Claus, Papá Noel, tanto así que si se ha dado cuenta usted, aquí en Estados Unidos ya no dicen Merry Christmas o Feliz Navidad, sino que dicen ahora Felices Fiestas. ¿Por qué razón? Porque quieren quitar el enfoque de Cristo Jesús para que la gente solo lo vea como algo tradicional. Ahora bien, vamos a la verdad del asunto. ¿Será verdad que esta celebración tiene orígenes paganos? ¿Será verdad que la fiesta de la Navidad es pagana como tal? Cuando revisamos la historia, tenemos que admitir que la fecha de esta celebración, al menos el 25 de diciembre, sí tuvo sus orígenes paganos. Sí, algunos quizás les choque, pero cuando revisamos la historia, en primer lugar tenemos que admitir que la Biblia no dice en qué fecha nació Jesús. De hecho, muchos teólogos, historiadores han dicho que lo más probable es que Jesús no haya nacido en diciembre, producto del frío, las bajas temperaturas, y que es probable que no haya nacido en diciembre, sino en septiembre u octubre. Y la gran verdad es que nadie sabe realmente en qué fecha nació Jesús, porque la Biblia no lo describe, no lo detalla exactamente en qué fecha nació Jesús. También tenemos que admitir que la fecha del 25 de diciembre era antiguamente una fecha donde se le rendía culto al sol en las tradiciones o religiones paganas. Recuerde que muchas de las religiones paganas de la antigüedad rendían culto lamentablemente a las estrellas, la luna, el sol, el agua, como dice la palabra en Romanos, rindiendo culto a las criaturas antes que al Creador.
Y de esta manera estas civilizaciones antiguas rendían culto al sol, ya que a partir del 21 de diciembre el sol comenzaba a acercarse un poco más a la tierra, o la tierra al sol, y el día duraba un poco más, por lo cual estas tradiciones paganas veían esto como la victoria del sol, y fue así como en esas tradiciones paganas se le daba culto al sol el día 25 de diciembre, y fue siglos posteriores donde la iglesia, para contrarrestar el paganismo y las tradiciones paganas, la iglesia tomó la fecha misma del 25 de diciembre para cambiar el enfoque del día y comenzar a celebrar a Cristo Jesús. Y fue así como el 25 de diciembre, antes un día usado para celebrar al sol en el paganismo, se convirtió en un día de alabanza a Jesús, de recordar el nacimiento de Cristo Jesús, insisto, en un plan de la iglesia por contrarrestar las tradiciones paganas, el paganismo, y comenzar a enfocar el día en Cristo Jesús. Por lo cual tenemos que admitir que es cierto que probablemente Cristo no nació en diciembre, y que también la fecha del 25 de diciembre como tal la eligieron para la Navidad, cuando era antiguamente una fecha pagana donde se rendía culto al sol. Sin embargo, vamos a la verdad del asunto, vamos a entrar en aguas profundas. ¿Significa eso entonces, por lo tanto, que los cristianos no debemos celebrar la Navidad, o que estaríamos acaso pecando al celebrar la Navidad? ¿Será cierto que porque el 25 de diciembre era antes una fecha pagana, porque la iglesia lo convirtió en Navidad, que significa por lo tanto que nosotros no podemos celebrar la Navidad porque era una fecha pagana? Permítame darle tres razones, tres motivos por los cuales creo que como iglesia no es pecado celebrar la Navidad, y que más bien deberíamos aprovechar la oportunidad para predicar a Cristo Jesús. Tres motivos principales, y no te vayas, que al final tengo la advertencia tan importante que te dije. Aguante un poquito, por favor, antes de poner sus comentarios. Aguante ahí un tantito para luego que usted pueda comentar, pero escuche estos tres motivos bien breves, y al final tengo esta importante advertencia. Número uno, creo que los cristianos no deberíamos encerrarnos en una burbuja en la fecha de Navidad, sino que deberíamos celebrarla, si usted lo siente en su corazón, de manera correcta, celebrar a Cristo Jesús en primer lugar, porque el enfoque por el cual se comenzó a celebrar la Navidad fue para celebrar a Cristo Jesús. Repito, aunque la fecha haya sido antiguamente un día donde la religión pagana o el paganismo le daba culto al sol, si la gente del mundo occidental, la tradición, escogió el 25 de diciembre para rendirle culto a Cristo Jesús, independientemente, insisto, de que haya sido antes una fecha supuestamente pagana, ¿cómo vamos nosotros a encerrarnos en una burbuja religiosa y reprender a los inconversos por celebrar el nacimiento de Cristo Jesús? La Navidad, mi estimado amigo, es una fecha hermosa donde el mundo impío y religioso también abre su corazón, y es ahí donde debemos aprovechar la fecha para predicar a Cristo Jesús. Yo conozco personas, de hecho, que se convirtieron en dramas navideños. Alguien lo invitó a la iglesia en la fecha de la Navidad, hicieron un culto para celebrar a Cristo, y la persona se convirtió en ese drama. Y creo que la iglesia debe aprovechar esta fecha para predicar de Cristo, ya que la gente está con el corazón abierto y receptivo en estas fechas, y aprovechar para predicar a Cristo Jesús en vez de encerrarnos en una burbuja. Jesús aprovechó, por ejemplo, la fiesta de los judíos para decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, vio tantos altares de la idolatría y aprovechó un altar que decía al Dios no conocido, y Pablo, aunque él sabía que obviamente a Dios no hace falta hacerle un altar, que eso es idolatría, Pablo usó aquella oportunidad, aquel contexto, y dijo: viendo ese altar que decía la inscripción al Dios no conocido,
quiero decirles a ustedes, atenienses, que al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Por lo cual vemos que el apóstol Pablo utilizó algo que había en el contexto, un altar pagano al Dios no conocido, y utilizó ese contexto para decirle: yo quiero presentarles al Dios vivo, aquel que no hace falta hacerle un altar, una imagen, al Dios verdadero, el único Dios que existe. Pero Pablo utilizó aquello para predicar de Cristo Jesús, por lo cual creo que como iglesia tenemos que aprovechar esta fecha para predicar a Cristo Jesús. Segundo argumento es que el hecho de que la fecha haya sido previamente una celebración pagana y que la hayan elegido para celebrar la Navidad, eso no convierte a ese día en pagano como tal, ni nos convierte en paganos por celebrarlo. La Biblia dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Quién dice que el 25 de diciembre es un día pagano? Este es el día que hizo el Señor. Todos los días son bendecidos. El hecho de que alguien haya usado ese día para el paganismo no significa que ese día es pagano. ¿Cuántas cosas, pregunto yo, cuántas cosas paganas usamos nosotros en el día a día, pero que las santificamos y las usamos para el bien? Por ejemplo, los días de la semana tienen, o los nombres de los días de la semana tienen esos nombres por dioses paganos de la mitología romana o griega. El dólar que usamos en muchos países tiene un montón de símbolos satánicos. En fin, tantas cosas usamos. Aún más, muchos hablan, esto quizás choque a algunos, muchos hablan hasta de las corbatas que usamos los predicadores. Algunos creen que tenga algún origen hasta perverso o promiscuo. No estoy diciendo que sea así, pero lo que quiero decir es que cuando miramos nuestro contexto, vemos que muchas de las cosas que hacemos, que tenemos en nuestras manos, teléfonos, tantas cosas, puede que hayan tenido, sí, un origen pagano, pero nosotros los santificamos. Como dijo Pablo, que cuando comas no preguntes de dónde viene la comida, ora por esa comida, santifícala, y la oración santifica los alimentos. Y de la misma manera, llevándolo ahora al tema de la Navidad, si el mundo elige una fecha para celebrar a Cristo, nosotros los cristianos tenemos que decir amén. Vamos a hablar de Cristo, vamos a celebrar a Cristo, obviamente de manera correcta, no con Santa Claus, no con muñecos idolátricos, no con fiestas paganas, no con borracheras, no con pecado, pero sí podemos, por ejemplo, hacer un culto de exaltación a Cristo Jesús. Podemos hacer una comida en casa, invitar a los amigos, hablarles de Cristo, compartir en familia, recordar que el primero que hizo el mayor regalo fue Dios, que entregó su unigénito Hijo, su Hijo Jesucristo, para morir por nosotros en la cruz, por lo cual sí creo que podemos usar esta fecha con el mensaje correcto del Evangelio. Y tercer y último argumento, ojo a esto: el nacimiento de Jesús sí es un evento digno de celebración y de júbilo. Y digo esto porque muchos dicen: no, es que solamente la Pascua o solamente la Santa Cena es mandada por el Señor. Sin embargo, el nacimiento de Cristo Jesús sí fue un evento maravilloso, porque fue el inicio de algo grande. El hecho de que Dios se hiciera carne fue algo tan grande que Isaías dijo en el capítulo 9: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Por lo cual Isaías habló acerca del nacimiento de Cristo como algo que iba a traer alegría y gozo. Cuando Jesús nació, también en los ángeles que aparecieron a los pastores, aquel ángel dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. En esa noche hubo cantata de ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas. Posteriormente vinieron también los Reyes Magos trayendo regalos para Cristo Jesús, pero sobre todo hubo adoración a Cristo
en la natividad, o sea, en el nacimiento de Cristo Jesús. Y creo que ese es el enfoque verdadero, el dar gracias a Dios en Navidad por Cristo Jesús. Ese, mi estimado amigo, es el mensaje verdadero de la Navidad. Y creo que aunque la Biblia no diga en qué fecha nació Jesús, si el mundo pagano, tradicional, religioso, como usted lo llame, elige una fecha para que Cristo sea exaltado como el centro, ¿cómo vamos nosotros a encerrarnos en una burbuja religiosa? Es decir, nosotros no celebramos a Cristo en diciembre. ¿Cómo que no? Lo hacemos todos los días. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Ojo a esto, no por gusto, muchos países ateos han tradicionalmente prohibido la Navidad porque ellos saben que al celebrar la Navidad la gente recuerda el mensaje de Cristo Jesús. Por eso creo que la iglesia sí debe celebrar la Navidad. ¿Cuál Navidad? La Navidad llena de consumismo, llena de egolatría, de humanismo, de Santa Claus, de Papá Noel. No, la Navidad que anuncia el mensaje: Dios se hizo carne, Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, por lo cual creo que sí debemos hacerlo. Ahora bien, un consejo final y termino aquí. Esta es la importante advertencia que les advertí que tenía preparada para el fin. El consejo es este: estas son cuestiones pequeñas que nunca deben dividirnos. Y lo digo así porque lamentablemente algunos se ofenden con este tipo de videos. Año pasado, por ejemplo, en la Navidad nos reunimos en la familia y comenzamos a cantar a Cristo Jesús, a exaltar su nombre, a adorarlo, a darle gracias a Dios por enviar a su Hijo. Y recuerdo que grabé un pequeño video y lo subí a las redes, aquel culto maravilloso de gloria que estábamos haciendo en casa para celebrar a Cristo. Y si usted hubiera visto la cantidad de comentarios de personas heridas, personas ofendiendo, personas insultando, personas que se hacen llamar cristianas, ofendiendo, llamando apóstatas a otros, discutiendo en los comentarios y peleándose, sobrepasando el principio del amor y de la unidad, tan solo para defender su postura, una postura que es bien debatible. Y esto muestra inmadurez. De hecho, al terminar el video, quiero que vayas a los comentarios y revises cuántos ignoraron mi advertencia al principio y pusieron rápido sus comentarios. Ahí seguramente cuando vayas a los comentarios abajo del video, te vas a encontrar algunos ofendiendo por una cuestión tan pequeñita como esta. Vaya ahí y respóndale algo con amor. Dígale: Cristo te ama, vive el evangelio, póngale algo bonito ahí, dele amor de Cristo para que se endulce la vida de esa persona con el amor del Señor. No discutas, tan solamente póngale un mensajito de amor. El apóstol Pablo dijo en la palabra en Romanos capítulo 14: recibid al débil en la fe. ¿Cuál es el débil en la fe? Aquella persona que para él todo es malo. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come nada más legumbres, o sea, frijoles. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que no come, porque Dios le ha recibido. Dice el apóstol Pablo: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así que este es el consejo final de la palabra: vive el evangelio en amor, en libertad, pero deje la infantilez, la niñez espiritual de ofender, agredir, insultar a otros hermanos por diferencias de criterios, en cuestiones tan pequeñas como esta. Si usted quiere celebrar la Navidad con su familia, celebrar a Cristo, hágalo. Si su conciencia no se lo permite, no lo haga, pero no critique al que sí lo haga. O si usted lo hace, no critique, no menosprecie a aquel que no lo hace. Déjelo tranquilo, ámelo en el amor de Cristo. Y sobre todo guardemos el vínculo de la paz
en el Señor. Así que Dios te bendiga mucho. Quiero ahora saber qué piensas acerca de todo esto. Con mucho amor, ponga ahí en los comentarios su parecer. Si estás de acuerdo, déjanos un fuerte like, suscríbete al canal y recuerde, déjanos mucho cariño a los hermanos. Si encuentras a alguien que no celebra la Navidad o que sí lo hace, con mucho amor y respeto. Así que Dios te bendiga mucho. Maranata, Cristo Jesús viene muy pronto, y te dejaré por aquí en la pantalla el video del lunes donde hablé acerca de estos drones que están apareciendo en New Jersey, qué pudieran ser. Ahí lo analizamos. Así que Dios te bendiga. Amén.